A esta hora en nuestra sección de economía tenemos nuestro columnista semanal José Antonio Larrazabal para hablar de un tema que tiene que ver el incremento permanente histórico ya del dólar en Colombia. José Antonio, buenas noches y bienvenido a RTA Noticias. Hola Waldo, buenas noches para ti y para todos los televidentes de RTA. Bueno, José Antonio, y la pregunta obligada es ¿por qué está subiendo tanto el dólar en nuestro país? Waldo, es un fenómeno mundial, no es solo en Colombia. Por supuesto, las causas son externas y eso está moviendo la tasa de cambio y Colombia es una de las que se ve perjudicadas. Las razones son un asomo de recesión de la economía de los Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo. Eso ha hecho que suban las tasas de interés, producto además de una alta inflación que se maneja en países como Estados Unidos, una inflación más alta de los últimos 40 años. Eso sumado a los temas de los conflictos geopolíticos que hay en Europa, Ucrania con Rusia, también por supuesto afecta a los mercados. Y desde esa perspectiva, mientras esas causas persistan, prioritariamente esas son las principales razones por las cuales hay una alta tasa de cambio en estos momentos, por lo menos con alta volatilidad. Adicionalmente a factores internos que pues tienen que ver sobre todo con el tema de los constantes anuncios que hace el gobierno nacional, que a veces no caen bien en el mercado. ¿Tiene algo que ver lo que dice permanentemente en redes sociales, en medios de comunicación, el presidente de la República, Gustavo Petro? ¿Esos pronunciamientos afectan todo lo que tiene que ver con el dólar? Waldo, lo que sucede es que quizás los pronunciamientos puede que no le caigan bien al mercado y acentúan todas las causas estructurales que vienen de afuera, por lo cual entonces la volatilidad es más alta. Vamos a hablarlo en cifras, Waldo. Cuando el gobierno entró en el mes de finales de julio, pues para poner el dólar estaba casi 600 pesos más económicos de lo que hoy se cotiza. Hoy estamos hablando a cierre de mercado de un dólar por encima de los 4.900 pesos, que por supuesto es absolutamente desbordado. Estamos hablando que en un poco más de 2 meses la devaluación ha sido casi del 15%, cifra récord. Ya hoy estamos entre los países que más devaluación ha tenido. Y eso es lo que nos pone a analizar es que, además de que existen causas externas que están moviendo internacionalmente, por supuesto, el dólar, en la medida en que esos anuncios sigan generando incertidumbre, pues por supuesto acentúan la volatilidad y hace que en Colombia el dólar suba más que lo que está subiendo en otros países. ¿Y los pronunciamientos que ha hecho el ministro de Hacienda para calmar las aguas tienen o no tienen efecto? Por supuesto que sí, Ubaldo. Esto hubiese sido mucho peor si no existiera la figura de José Antonio Campo, que es no solo el polo a tierra, sino que pues casi que la voz de tranquilidad para los mercados. Por la figura que encarna, porque es alguien de mucho peso internacional en el tema económico, por la credibilidad. De hecho, llegó de los Estados Unidos haciendo las advertencias de rigor en los mercados y entendiendo también lo que está pidiendo el mercado. Es la razón por la cual el ministro sale a decir, si bien hay reforma tributaria, es precisamente para tratar de disminuir déficit fiscal, a pesar de que hay inversiones en programas sociales que intenta hacer este gobierno. Y adicionalmente, bajar todo ese tema de todas esas noticias que a veces no le caen bien al mercado. El hecho de que se anuncie de que no hay más exploración en temas del sector hidrocarburos no cae bien. El hecho de que se diga que a veces que se va a implementar una política de control de cambios para los ingresos que llegan a invertirse aquí no cae bien. Entonces, que el ministro salga no solo a morigerar, sino a controlar esos deslices que tienen en redes sociales los diferentes miembros del gobierno, le cae muy bien y antes, por el contrario, creo que hay que escucharlo mucho más. ¿Y en lo que resta del año el dólar subirá o bajará, José Antonio? Ubaldo, siempre es una incertidumbre porque, como se dice, a veces cuando se analiza la fotografía del dólar hoy cambia totalmente para mañana y es muy difícil acertar. Pero si las circunstancias como están planteadas se mantienen, creo que lo más seguro es que el dólar puede llegar a seguir subiendo. Ahora, en condiciones normales, y ahí sí digo, si el gobierno es capaz de morigerar un poco sus anuncios, generar un poco más de certidumbre y tranquilidad en los mercados para evitar pánico, lo máximo que se pudiera controlar es que el dólar por lo menos no suba más de precio. Creo que el hecho de que suba más de lo que está e incluso llegue a superar la barrera de los 5.000 pesos, ya se está hablando en los mercados de futuros en dólares de 5.200 pesos. Para que no se llegue allá, Waldo, sí el papel del gobierno tiene que ser, sobre todo creo yo, ponerse un poco más en manos del ministro de Hacienda para que sea la voz que por lo menos genere la tranquilidad. De ahí en adelante, creo que el dólar caro
va a mantenerse por lo menos en la medida en que los factores externos están continuando. Finalmente, José Antonio, una recomendación suya para atacar este tema, para enfrentar este tema del dólar caro aquí en Colombia. Pues primero hay que ser consciente que nos toca adaptarnos, porque las circunstancias internacionales dan para que por lo menos mínimamente el dólar esté en los precios en lo que oscila. Pero lo que sí cabe, y es una voz que muchos expertos han dicho, porque no es algo que se está inventando, y es que el gobierno tiene que ser mucho más prudente en sus anuncios respecto de lo que se está gestando en la economía mundial. Aquí no hay que desconocer que estamos frente a una crisis. El momento de la economía no es el mejor. El hecho de que Estados Unidos anuncie una desaceleración económica, por supuesto, golpea economías emergentes como la nuestra, porque dependen mucho de ese mercado. Y antes, por el contrario, aquí lo que hay que mantener el statu quo a efectos de que con lo que se genere en ingresos, incluso se logre esas reformas de cambio que el mismo gobierno está proponiendo. Es que nadie niega la necesidad de que ocurra un tema de transición a energías limpias. Eso es necesario, pero precisamente eso debe ser gradual, sobre el entendido de que hoy nuestra economía depende precisamente en el sector exportador y en muchos de los ingresos en temas de hidrocarburos. Y otros anuncios que en últimas el mundo espera es que haya una especie de actitud conservadora respecto de cómo puede manejarse la economía en estos momentos de crisis, y es precisamente, por lo menos, lo que ha dicho el ministro de Hacienda, disminuir el déficit fiscal. Así que si hay alguna recomendación, vuelvo y lo repito, la voz líder en ese aspecto debe ser la del ministro de Hacienda, que es la que envía el mensaje de tranquilidad, y el gobierno pues debe entrar más en un periodo de mandar el mensaje de que todo es posible sobre la base de que las reformas pueden ser graduales. José Antonio Larrazábal, analista de RT Noticias, hablando aquí con nosotros sobre temas de economía. José Antonio, buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ubaldo.